Mira, tú tienes un tema, Marcos, pero brevemente quiero hablarte de la convención del PRM el domingo próximo, ¿verdad? Así es. Entonces, cinco precandidatos presidenciales y 3.000 precandidatos. Sí, Luis Abinader, Guido Gómez, Ramón Albuquerque y Delia. Son cuatro. Cuatro. Y más todos los demás precandidatos que no están en acuerdos. Y yo le digo a la gente del PRM, miren, si ganó cualquiera de ellos, no hagan líos. ¿Quién se perfila como ganador es Luis Abinader? A Guido y a Ramón Albuquerque, que no salgan a denunciar fraude y a hacerle el juego a la oposición y a dañar la imagen del PRM y a dañar la imagen del gobierno y a dañar la imagen de Luis Abinader. Porque, dígame usted, yo supongo que habrán firmado un acuerdo de que el que pierda asimila eso, porque aquí regularmente, hasta en una junta de vecinos, el que pierde denuncia fraude. Yo nada más digo eso. Ya está bueno para que entre ellos se estén acabando, principalmente Guido y Albuquerque, contra Luis Abinader y el gobierno, que es de ellos. Y ellos tienen una cuota en el gobierno. Ellos no se van en blanco. Pero hay un problema de delicadeza que ellos deben aprender. En el caso de Guido, que para mí, con el permiso de los otros, de los disidentes, en ese caso, el de mayor impacto es Guido. Guido debe aspirar a sacar un número significativo. ¿Cuántos? Un 10, un 12%. Ese debe ser... 10.000 votos. No, en porcentaje, me refiero en porcentaje. Si Guido saca un 10, un 12%, indudablemente que demuestra un peso... Puede negociar. Puede negociar, claro que sí. Pero, tal como tú dices, el tema no es del fraude, ni mucho menos, porque aquí, hasta en la Junta de Vecinos, aquí no hay manera de que un proceso salga diáfano. Siempre hay uno que lo protesta. Pero en este caso, si el proceso del próximo domingo, el proceso interno del PRM, se alza Guido con o Ramón Albuquerque o Delia sobre un 10%, es un gran éxito. Y eso sería de gran importancia porque el proceso obliga, indudablemente que el proceso del 24 obliga a la oposición a buscar fórmula de acercarse mucho más a la mayoría de los votos. Y sin duda alguna, si el presidente Luis Abinader saca menos del 45%, es muy posible que se vean apuros. O sea, el presidente tiene que tratar de sacar, si no el 52%, si no el 51%, debe tratar de acercarse lo más posible. Sí, porque las encuestas lo dan con 52. Sí. Y a lo interno él debe tener 52, ¿o no? Bueno, eso habría que Eso verlo. lo ayuda. Eso lo ayuda, en cierto modo. De todas maneras, por eso el tema Haití tiene que tener mucho cuidado, porque el presidente se la ha jugado en el tema de Haití. Y ahí puede estar una parte importante de lo que él necesite para el triunfo electoral. Así es. Usted tenía otro tema, ¿no? Sí, no, el tema que tenía es un tema, Marino, que aunque la gente lo maneja, rumores, etcétera, yo quiero decir que no es rumores. Y conozco certificadamente el tema minero en Haití, especialmente muy cercano a la frontera y en algunos casos dividiendo entre los dos países. El tema minero en Haití es un plan estratégico y en la frontera también, igual que aquí, ha sido todas estas minas que ustedes han visto, que en los últimos tiempos se ha hablado de ellas,
Son minas que fueron identificadas desde los años 40 y los 50. La década del 40 a los 50 sirvió para que los países poderosos, pero especialmente Estados Unidos y Alemania, pusieran interés en Centroamérica y el Caribe por el tema minero. Identificaron esos yacimientos, se quedaron callados porque estratégicamente era lo que le convenía, especialmente a los Estados Unidos, frente a una situación que era la división del mundo. En aquella época, el mundo de la URSS y el mundo del capitalismo que lo manejaban los Estados Unidos. Pero estratégicamente los Estados Unidos, que al final podría ser un error para ellos, fue su descuido en América Latina para manejar una serie de cosas sobre la base del propio desarrollo. Es decir, tú no puedes drenarle a tu vecino el agua o sus productos todo el tiempo. Tú tienes que entonces darle su poco de abono, tienes que flojarle, tienes que compartir. Los Estados Unidos duraron muchísimo tiempo en América Latina drenando la riqueza de los países latinoamericanos, pero no tratando de desarrollar internamente. Es decir, si los países del Caribe y Centroamérica hubiesen sido un blanco de la visión norteamericana y se desarrollan como Taiwán, Singapur y todo eso, hoy fueran los grandes aliados de los Estados Unidos. Pero eso no ocurrió y los países se han dado cuenta, la gente se ha dado cuenta de que simplemente sirvieron de recipiente. Por eso, hoy, algunas cosas se exageran, pero otras son verdades. Los intereses que hay de algunos sectores externos de la comunidad, no de la comunidad, sino del capitalismo dentro de la comunidad, entre Haití y la República Dominicana, no es más que aquel del papelito o de la ramita en el hombro del muchachito en la escuela, de túmbale la ramita que es tu mamá. Entonces, hay que buscar la mayor contradicción entre Haití y la República Dominicana, por cualquier motivo que sea, para poder entonces tener la oportunidad de venir a imponer el orden. Y eso te lo explica, ¿sabe qué? El caso Kenia. El caso Kenia, casi nadie, es como una tusa. Tú sabes que el maíz tiene dos características, una tusa gorda y una tusa fina. Entonces, probablemente el caso de Kenia sea una tusa fina que va a jugar un papel en Haití sobre la base de otros detalles que implican una etnia más o menos similar. Bueno, pero el problema de Kenia es que hablan inglés. Hablan inglés, son negros. No, pero no hablan francés. Pero, hablan francés. No. Es una limitante. No, pero los kenianos tienen otra cosa. Los kenianos tienen una gran cantidad de riquezas, bueno, pero aunque tengan una pobreza espantosa. Pero hablan inglés y eso para mí es una limitante. De todos modos, tú hablabas de las minas. Mira, se habla mucho de que los Clinton en Haití, los Clinton. No lo quise tocar eso para no ser... No, pero para mí eso es un mito. ¿Por qué? Porque de hecho a Haití le convendría explotar las minas que tiene y no tiene una sola mina en explotación. ¿Y qué le costaría a una minera grande ir a Haití, instalar un gobierno y explotar lo que hay? Si es que hay algo, debe haber en la cordillera central. Del lado dominicano hay minas que deben de alguna manera cruzar hacia Haití, pero el mito Clinton yo no lo creo porque de hecho en Haití no explota ninguna mina grande. Lo hubiesen hecho y también es un error enviar una misión armada de paz a Haití sin un cronograma electoral. Es decir, va una misión militar a Haití, supuestamente a apaciguar las bandas y ¿a qué? Deben dejar un gobierno instalado, un gobierno organizado, un gobierno producto de elecciones. Incluso, si en algo tenía razón Moisés, era en cambiar la constitución y hacer una constitución más centralizada, más presidencialista, porque
esa constitución afrancesada no sirve, no se adapta a Haití por departamento. Eso es como la constitución francesa, pero Francia es un país organizado. Entonces, ahí hay que poner, hay que decirle, miren, venimos en la fuerza de paz, pero queremos elecciones en un año. Y nos quedamos un año más y dejamos a Haití con ejército y lo dejamos sin bandas, metemos presos a los delincuentes, lo matamos, lo que sea. Y entonces sí podría, como tú dices, los Clinton no tendrían ningún impedimento, o las grandes mineras. No, pero yo no quiero entrar en el tema de los Clinton. Yo creo que nadie, ningún país se ha interesado en ir a Haití a explotarle nada. Porque si no, Haití fuera próspero y no lo es. Fíjate, lo que pasa es, con el caso Kenia, es que Haití, y lo saben, Haití es un problema económico, Marino. Olvídate de que es un problema de educación, es un problema económico. 50.000 millones de dólares, que es apenas el 12% de lo que han invertido los países occidentales en el asunto de la guerra, es lo que necesita por unos 20, 25 años Haití para crear una infraestructura de gran importancia, naturalmente administrada desde el exterior, porque le pueden dar todo el dinero que sea y no va a haber ninguna solución. Ahora, si esa comunidad se empeñara en coger 50.000 millones de dólares y mediante una política... Pero no van a meter ese dinero en Haití. No, pero... No lo vale. No, Marino, un país... A menos que tenga minas, petróleo, no tiene nada. Pero además de eso... Es lo que hay gente y enemigos uno con otro. Pero tú crees que un país independiente, hasta por solares, tú le sacas esa cuestión. Tú inviertes ese dinero y lo divides después en solares de a 1.000 metros y tú se lo vendes a los nórdicos. Mira, negros, más dinero que eso. Mulatos y blancos son enemigos en Haití. Sí, pero eso ocurre, pero eso lo resuelve un problema de soluciones económicas. Mira, Marino, Haití tiene 13 estados, lo que son 13 provincias, como aquí, 13 más 2, 13 15 departamentos. Departamentos, exacto, que es lo que aquí llaman provincia. Y 2 que tienen una discusión, son 15. Si tú divides y en cada estado de eso maneja los recursos propios y las inversiones necesarias y construir las cárceles necesarias, una cárcel tipo Bukele para manejar la otra parte y desarrollar la tecnología en Haití, tú en 15, 20 años tú vas a tener un pueblo, un estado con un desarrollo totalmente estimable. Mira, cuando el terremoto, un barco de la Armada Norteamericana fue y reconstruyó el puerto, el muelle. Ellos reconstruyeron el muelle, pero luego se fueron. Y yo me pregunto, ¿cuál es el problema con Haití? ¿Cuál es el problema? Que no hay régimen, que no hay, Nadie no hay quiere orden, no hay orden público. Pero porque no han querido montar un gobierno mano dura, fuerte. Pero precisamente lo que yo estoy planteando es que para montar ese gobierno de mano dura se necesitan recursos. Tú tienes que reconstruir, si quieres, el Estado judicial. Tiene que reconstruir el estado de orden policial, tiene que reconstruir las escuelas, tiene que reconstruir los hospitales. Lo primero, te voy a decir algo, Haití no funciona por ahora en democracia. Bueno, pero plántale la dictadura. No, pero ahí necesitan un guardia fuerte. Bueno, pero ese guardia, ¿de dónde surge? Estilo Duvalier. ¿Cómo se llama? Barbecue. No, es un delincuente. Ay. Hablo de un político que tenga una fuerza armada fuerte y pueda eliminar todo eso delincuentes. Marco, eso hay que eliminarlos. Oye, un gobierno no manda con esos elementos. Claro que no. Por eso te digo que en Haití lo que manda es una gran inversión económica y una gran inversión en recursos humanos. Pero para invertir y sacar la ganancia hay que poner un gobierno. Pero claro que sí. Y no hay. Bueno, pero hay que buscarlo. A lo mejor de Marte o de la Luna traemos quienes vengan, una comisión a gobernarla durante una transición. Vamos a ver. Gracias, Marcos. Y nos vemos en una próxima entrega del Punto. Hasta la próxima.